Amén. Bien. ¿Dónde estamos posicionados? En Lucas capítulo 13, ¿cierto? Amén. Es ahí donde estamos posicionados. Y hoy vamos a continuar, pero vamos a leer, ¿cierto? Del verso 31 al 33. ¿Qué vamos a ver aquí? Un mensaje que el Señor le da a Herodes. Bien. Lucas 13, del verso 31 al 33. Dice así la palabra del Señor. Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, en el versículo 32, id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Amén, amén. He ahí la porción de la escritura que vamos a compartir el día de hoy. Amén. Un mensaje, ¿cierto?, de Jesús a Herodes. ¿Por qué? Porque vienen a hablarle acerca de una amenaza, ¿ya? Estos fariseos vienen a hablar acerca de una amenaza de que Herodes quiere matar al Señor. Ahora, esto no es algo que, por así decirlo, nos maraville. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento el Señor Jesús ha sido como el blanco de los asesinos. Recordemos que cuando aún era un bebé, Herodes el Grande, Herodes el patriarca, podríamos decir, de la dinastía herodiana, intentó eliminarlo. En ese episodio, ¿cierto?, que vemos, por ejemplo, en Mateo 2, del verso 13 en adelante, donde vemos esa matanza de los inocentes. Cuando él se entera, ¿cierto?, de Jesús, lo ve con paranoia, ¿cierto?, y trata de eliminarlo, porque a su parecer estaba en juego el trono, lo veía como un rival al trono. Entonces, como no tenía la seguridad de qué niño era, porque vemos ahí que él le dijo, ¿cierto?, a quienes venían buscando a Jesús: dígame dónde está para ir a adorarle. Pero ellos, ¿cierto?, siendo avisados, lo evadieron, ¿ya? Entonces él, al darse cuenta de esto, no se quedó sin hacer nada, y al intentar eliminarlo vemos que le ordena matar a todos los niños, ¿cierto?, menores de 2 años. Entonces ahí vemos que ya desde bebé Jesús ha sido el blanco de los asesinos. Parte aquí con Herodes el Grande, el patriarca justamente del personaje, ¿cierto?, del que vamos a ver hoy día, que es Herodes Antipas, ¿ya? Que es hijo de Herodes el Grande, ¿ya? Pero no termina, ¿cierto?, ahí cuando era bebé, que Jesús haya sido blanco de asesinos. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo al principio de su ministerio terrenal, cuando está ahí en Galilea, en Nazaret, el lugar que lo vio crecer, ¿ya? Vemos que él, estando ahí leyendo la escritura, ¿cierto?, de Isaías, dice: la escritura hoy se ha cumplido. Vemos en la escritura ahí en Lucas 4, del verso 28 en adelante, que los que estaban ahí no reaccionaron muy bien ante el mensaje, al decir que se haya cumplido, ¿cierto? Intentaron matarlo también. Intentaron matarlo, dice la escritura. Querían lanzarlo por un precipicio. ¿Cierto? La primera vez que él predica, ¿cierto?, o él lee la escritura, ¿cierto?, y la exhorta ahí en la sinagoga, ahí en Nazaret. Pero no termina ahí, sino que también hemos visto que los líderes religiosos ya se están volviendo cada vez más hostiles al Señor, y ya hemos visto en varias ocasiones que han tenido enfrentamientos, que han ido desde lo menor, y ya está esto acrecentándose. Y a lo largo del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ellos han estado buscando la oportunidad de hacerlo caer. Han estado ideando la forma de quitarle la vida. Bueno, y después vemos más adelante que finalmente lo logran, al presionar, ¿cierto?, a los romanos para que lo crucifiquen. Pero esto no era algo de lo que Jesús no estuviera enterado, porque ya hemos visto que él les ha hablado a sus discípulos acerca de lo por venir. Aunque ellos no comprendan del todo, pero el Señor ya les está, ¿cierto?, avisando de lo que le espera, ¿cierto?, ahí en Jerusalén.
Señor Jesucristo ya sabía de la forma en que iba a morir. A mano, ¿cierto? Porque él, de hecho, le había dicho, es necesario que yo vaya ahí a Jerusalén y que padezca mucho de parte de los líderes. Claro. ¿Cierto? Él ya lo sabía. Y ellos ya estaban ideando toda esta forma de poder quitarle la vida, ¿ya? Pero tampoco termina ahí, porque vemos que en ese mismo momento, ¿cierto? Cuando Jesús, por ejemplo, está ahí en manos de los romanos, antes de que muera, cuando está ahí con Barrabás y el procurador dice, ahí ¿a quién quieres darle libertad? Ujú. Vemos que el pueblo se une, ¿cierto?, a estos líderes religiosos y piden a Barrabás que a él le den libertad y a Jesús, ¿cierto?, gritaban, crucifícale, crucifícale. Entonces vemos que se unen, ¿cierto?, a los líderes religiosos también para darle muerte a Jesús. Y de hecho más adelante cuando vemos que, bueno, Pilato lo encuentra inocente y se lava las manos, ¿ya? Y ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, en Mateo 27, verso 25. ¿Ya? Estaban decididos. Crucifícale, crucifícale. Entonces vemos que Herodes el Grande intentó asesinarlo de bebé, después continúa cuando inicia su ministerio terrenal en Nazaret, quisieron lanzarlo al precipicio, los líderes religiosos estuvieron buscando la oportunidad de quitarle la vida, el pueblo, ¿cierto?, se unen a ellos, ahí crucifícale, pero aunque yo les decía, ¿cierto?, esto de Pilato, que lo declaró inocente, también, hermano, podemos ver que al final también quiso que muriera, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía el temor de una revuelta. Tenía el temor de una revuelta, lo dice Mateo 27, 24. Estaba con ese temor. Y aún también tenían ese temor de que los líderes judíos fueran y lo reportaran al César. Claro. Entonces, al tener esto en mente, esta revuelta o que lo reportaran al César, como dice Juan 19, 12, él ordena entonces que Jesús fuera ejecutado, pero él se lava las manos, ¿cierto? Fueron ustedes. Pero al fin y al cabo igual dio la orden, igual participó, ¿ya? Entonces, al final igual quiso que muriera, porque le convenía, ¿ya? Aunque no era su enemigo, por así decirlo, como los otros lo veían. Por ejemplo, los líderes religiosos. Pero le convenía porque no quería tener problemas, por así decirlo, ¿ya? Y vemos que los soldados también de Roma gustosamente reciben estas órdenes de Pilato. Y bueno, ahí vemos lo que sucede, que empiezan a burlarse del Señor, como lo vemos en Mateo 27 en adelante, el verso 27 al 31, ¿ya? Que le ponen ahí esta corona de espinas, miren, ahí viene el rey, se burlan del Señor y hacen diferentes cosas. Gustosamente ellos, ¿cierto?, cumplen estas órdenes. Entonces, o sea, tan solamente con estos ejemplos nos damos cuenta de que sí, él fue blanco de los asesinos. Y esto realmente llama la atención. ¿Por qué? Porque Cristo no era un personaje, como lo vemos en la Escritura, que haya cometido maldad. En él no había pecado, sino que era totalmente perfecto, absolutamente perfecto, totalmente justo, generoso, benevolente, ¿cierto? Él no le hizo mal a nadie, sino que todo lo contrario. Él vino a ofrecer lo que todo el mundo realmente necesita. ¿Y qué es lo que el mundo realmente necesita? Bueno, necesita esta misericordia de Dios, necesita esta gracia de Dios, ¿cierto? Que le otorgue el perdón, ¿cierto?, de los pecados. La gente necesita vida eterna, liberación, ¿cierto?, de esa condenación eterna en el infierno y ese gozo perdurable. Eso es lo que Cristo vino a ofrecer. Pero vemos acá que muchos quisieron matarlo, aunque él traía todas estas cosas buenas. Y eso es lo que sorprende, porque no hizo nada malo, sino que vino a traer bien, vino a salvar, ¿ya? Y además de todo eso, él no ofrece todas estas cosas como algo que alguien se lo pueda ganar o que se lo pueda merecer, sino que todo lo contrario, lo trajo como un regalo que se debe de recibir. Es un regalo, ¿ya? Pero aún así lo vemos como un blanco de los asesinos, ¿ya? Y como les decía, o sea, y en este pasaje que estamos viendo en Lucas 13, se presenta otro villano. Aparece otro en escena, que es Herodes
Antipas, ¿ya? Que como les decía anteriormente, este es hijo de Herodes el Grande, ¿ya? Este era hijo de Herodes el Grande, el que intentó matarlo cuando era bebé y dio la matanza a los inocentes. Este Herodes Antipas era hijo de él. Cuando Herodes el Grande muere, bueno, esto ya lo habíamos hablado, ¿cierto? En los primeros estudios, cuando se retomaron esta serie de estudios de Evangelios sinópticos, veíamos ahí que cuando muere este Herodes el Grande, el reino fue dividido entre sus hijos, en 3 de sus hijos. Por ejemplo, Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea, ¿ya? Este Arquelao. Pero Arquelao también habíamos hablado, y usted lo puede corroborar también ahí en la historia, que él fue depuesto por Roma, ¿ya? Hubieron muchos problemas cuando estuvo Arquelao y al final fue depuesto por Roma y después, en el tiempo de Jesús, quien queda como autoridad, por así decirlo, porque Roma puso un procurador en su lugar, fue Poncio Pilato. Por eso nos encontramos ahí con Poncio Pilato, ¿ya? Pero inicialmente Arquelao recibe Judea, Samaria e Idumea, ¿ya? Luego el segundo hijo, que es Felipe, o Herodes Filipo, o Herodes Felipe, ¿ya? Recibe, ¿cierto? Iturea y Traconite, ¿ya? Que eso parte queda al noroeste de Galilea. Y Antipas, este Herodes Antipas, del que estamos hablando acá en el texto, recibe Galilea, que es el lugar donde Jesús ha estado haciendo constantes giras, ha estado evangelizando, haciendo milagros, donde inició su ministerio terrenal, por así decirlo. Galilea, ahí estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. ¿Y dónde estamos ahora? En Perea. Recordemos que estamos viendo a Jesús acá en Perea, y Perea también estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Quizá a lo mejor no recuerdo porque de repente la escritura dice Herodes, ¿ya? Pero no es el mismo Herodes siempre. Como les decía, estaba ese Herodes de la matanza de inocentes, ahora estamos con los hijos de, y en este texto en particular con Herodes Antipas. Y quizá trayendo otro ejemplo a la memoria, podría ser, ya para recordarlo, que este es el verdugo de Juan el Bautista. Así es. ¿Ya? Este fue el verdugo de Juan el Bautista. Este es el que tomó, ¿cierto? Una mujer que no le correspondía porque era la esposa de su hermano, ¿ya? Que no es, ahí hay una confusión porque muchos piensan que Herodes Felipe o Filipo, el que tiene una parte en Iturea y Traconite, era el esposo de Herodías, pero no es así. Es que dentro de esta dinastía hay muchos Herodes y también Filipo, pero no es el mismo, ¿ya? Es otro hermano que la tenía por esposa y la toma aquí este Herodes Antipas como mujer y vemos que Juan lo reprende en público. Esto no le gusta para nada a Herodías y ella buscaba eliminarlo a toda costa. Veíamos ahí a Antipas que le gustaba escuchar las predicaciones de Juan, le gustaba oír, ¿ya? Pero vemos que finalmente encarcela a Juan y después esta mujer ahí sus artimañas usa y al fin y al cabo este hombre termina dándole muerte a Juan el Bautista, ¿ya? Entonces ahí tenemos que recordar el Herodes que estamos viendo acá en el texto es Herodes Antipas, el verdugo de Juan el Bautista, ¿ya? Que es descendiente de Herodes el Grande. No es el mismo Herodes de la matanza, como vimos, ¿ya? Sino que es su hijo. Así que habiendo hecho esta breve introducción, podemos ver que este pasaje lo podemos dividir en 3 partes, en 3 secciones. La primera, donde vemos una advertencia de los fariseos. La segunda sección, vemos la amenaza, ¿de quién? De Herodes. Y en tercer lugar, vemos la respuesta de Jesús, ¿ya? Entonces vemos la advertencia de los fariseos, la amenaza de Herodes y la respuesta de Jesús. Llevamos con el primer punto, la advertencia de los fariseos. Está interesante la NBI. La NBI está interesante. No, si quieres la leo. ¿Sí? Y dice que en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios, sanando a la gente, y el tercer día
terminaré lo que debo hacer. Pero tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Ahí está el texto que estamos viendo, ¿cierto? Lucas 13 del verso 31 al 33, pero en la nueva versión internacional. Se da como... Claro, más claro. Un poco más claro. Un poco claro. Más claro. Entonces, como Pedro lo acaba de leer en la NBI, yo lo voy a leer en la Reina Valera, pero solamente una parte del versículo 31, que cuando llegan estos fariseos le dicen, sal y vete de aquí. ¿Dónde estaba Jesús? En Perea, bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, que es el que estamos viendo acá. Herodes te quiere matar. Esa fue la advertencia de los fariseos. Y a primera vista esto parece totalmente desconcertante. ¿Por qué? Porque los fariseos odiaban a Jesús. Ya hemos visto, ¿cierto?, este enfrentamiento. Hay una oposición. Hay una oposición que ha ido en aumento, ¿cierto? Entonces, si ellos obviamente aborrecen a Jesús, ya lo odian, ya quieren callarlo, quieren que desaparezca de escena, ¿no les convenía, cierto, que si Herodes lo quería matar, que se quedaran callados, cierto, y que llegara Herodes, lo tomara y lo matara? Les convenía. Entonces, a simple vista, que ellos vinieran a avisarle, como que descoloca, como que como que no, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué lo hicieron? ¿Ya? Porque Herodes, ¿cierto? Ellos odiaban a Herodes, o sea, odiaban a Jesús, por así decirlo, no lo masticaban ni lo tragaban, menos lo tragaban, ¿cierto? Pero a Herodes tampoco, porque era un sirviente de Roma, ¿ya? Entonces ellos lo veían como un títere de Roma, y lo odiaban, ¿ya? Entonces, si se hubieran quedado callados, como decía, si se hubieran enterado, si se enteraron de que Herodes quería matar a Jesús, si se hubieran quedado callados, bueno, ellos no hubieran tenido nada que ver y simplemente se los hubieran sacado de escena, ¿ya? Pero vemos acá que ellos vienen a avisarle. Pero lo que sí podemos decir es que es evidente que no tenían interés por la seguridad de Jesús. Porque ya se han enfrentado muchas veces, ya han estado tramando cómo quitarle la vida. Entonces, por la seguridad de Jesús no están interesados. Ellos no buscaban protegerlo. Entonces, como decíamos, en última instancia, lo que ellos estaban buscando era matarlo, quitarle la vida, como decía, como ya lo habían estado planeando. Pero el objetivo inmediato era intimidarlo para que se callara. Querían callarlo, querían silenciar la enseñanza. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en Perea y vemos que este texto en su contexto da forma a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Mire, ¿qué es lo que Jesús había estado enseñando anteriormente? De los versos 22 al 30, ¿cierto? De este mismo Lucas 13, donde hablaba acerca de la puerta estrecha. Dice aquí, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Cuando estuvimos viendo esto, veíamos que esa era una pregunta, era un tema bien común en el pueblo. El tema de la salvación. Son pocos los que se salvan. ¿Quiénes se van a salvar? ¿Cierto? Y estaba en ellos, ¿cierto?, esa creencia
de que por ser solamente descendientes de Abraham, ya automáticamente estaban dentro del reino, ¿ya? Pero Jesús les da a entender acá que no es así, y que en vez de estar preocupados de quién se va a salvar, o cuántos, si son mucho o poco, ¿cierto? O en el sentido de que, somos descendientes de Abraham, estamos listos, Jesús cambia todo eso, y les dice, en vez de estar preocupado del otro, o de las cuantos, mejor preocúpate de si tú estás entrando, ¿ya? Y hablábamos de ese esforzado, que llamaba a esa lucha que nosotros tenemos, de luchar, ¿cierto? Con nosotros mismos, con ese orgullo del humillarse, porque hablábamos de que para poder entrar por esta puerta, se entra, ¿cierto? Despojado de todo aquello que no corresponde, todo aquello que sobra, el orgullo sobra, el yo, ¿cierto? La altivez, todo eso sobra. Tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y es aquí que ellos estaban rechazando ya al Mesías. Claro. Estaban rechazando, y Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Ya? Entonces veíamos ahí que ellos pensaban que estaban asegurados, pero no era así. Y Jesús empieza a dar todas estas enseñanzas, ¿ya? Y dice que si no, bueno, de anteriormente ya venía hablando del arrepentimiento, que si no se arrepentían, iban a perecer. Ya venía hablando acerca del juicio, de la condenación, ¿cierto? Llamando al arrepentimiento. Y eso ya se estaba volviendo cada vez más tedioso, ¿cierto? Para estos líderes religiosos. Porque recordemos que hasta Juan el Bautista les dijo, cuando les dijo, no me vengan a decir que por ser descendientes de Abraham prácticamente ya están salvados. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de estas piedras, ¿cierto? Entonces, en última instancia ellos querían quitarle la vida, pero Jesús ya estaba enseñando estas cosas, la gente ya lo estaba oyendo, y eso a ellos ya le estaba... Entonces, la forma que ellos en este momento, bueno, guiándonos, la idea que se nos da, porque no sale explícitamente, ¿cierto? De decir, fue por esto. Pero tomando el texto en su contexto, esta es la idea que nos trae, ¿cierto? De que se callara ya. Querían silenciarlo ya. Ahora, dice aquí MacArthur, después de las fuertes palabras de advertencia de que los incrédulos judíos serían excluidos del reino, ellos estaban aún más decididos a silenciarlo temporalmente y en última instancia de modo definitivo. Es que por un momento o sea, por lo menos lo que me pasó a mí al leer el primer versículo, cuando dice que llegaron estos fariseos a decirle a advertirle que saliera y que porque Herodes lo buscaba. En un momento, claro, yo decía, puede que estos judíos, ¿verdad?, seguían a Jesús, eran seguidores de Jesús a escondida, como lo hacía Nicodemo. Pero la respuesta me deja, ya no es una respuesta así como suave, sino que es una respuesta fuerte, y esa respuesta le dice, vaya, es como decirle, vayan y díganle a esa zorra, así como, ¿verdad?, a ese zorro, ¿verdad? Entonces, como que lo está enviando a ellos mismos a decir, que trajeron la advertencia a decirle a ella, a él, estas cosas. Entonces, claro, lo más probable que estos fariseos, ¿verdad?, eran los mismos que aparecían hostigándolo, persiguiéndolo, ¿verdad?, y molestándolo, que al final lo que quería era lo que bien decías tú, pues él estaba incomodando a los líderes religiosos con la enseñanza que estaba entregando, y a la vez su popularidad estaba creciendo mucho, y para ellos eso era un peligro. De alguna u otra forma ellos querían que se fuera de la región, que no siguiera enseñando. Por eso estos líderes religiosos o estos fariseos, como dice la escritura, fueron y le dijeron que huyera, en otras palabras, porque este Herodes lo andaba buscando. Claro, como para poder controlarlo. Y claro, y como vemos, Herodes tenía la fama de ser un hombre impulsivo, un hombre terriblemente malo, ¿verdad? Y hacía cosas que cualquiera no hacía, decisiones que hacían que la gente le temiera. Entonces,
Es decir, que Herodes te está buscando, que te está siguiendo, cualquier persona yo creo que se arrancaría. Claro, le tiembla la rodilla. Pero vemos bueno, y más adelante vemos la respuesta de Jesús, que no le tiembla, ¿verdad? Ni la voz, ni la voz le tiembla, ¿verdad? Para enfrentarlo. Claro. Entonces vemos ahí, como dice aquí MacArthur, después de estas palabras, ¿cierto?, de advertencia de Jesús, de que aquel que realmente no rinde su corazón a Dios, ni siquiera piense que va a entrar, ya que no basta con ser descendientes de, no, sino que es una respuesta personal, algo tuyo con Dios, ¿ya? Entonces, y aquellos que no se rinden van a ser excluidos. Bueno, vemos ahí que ellos se enardecen con todo esto, y estaban, como veíamos ahí, estaban totalmente decididos a callarlo. Claro. Ya esto ya estaba, ¿cierto? Esta hostilidad ya estaban creciendo, como decíamos, y ellos obviamente querían callarlo ahora de forma temporal, pero ya llegaría el momento en que buscarían hacerlo de forma definitiva. Y esto encaja, ¿cierto?, mucho con el texto en su contexto, y bueno, y tomándolo también en el Evangelio en general, ¿ya? Porque al fin y al cabo ellos querían quitarle la vida. No, estuvieron buscando la oportunidad. Claro, y volviendo claro, sobre los líderes religiosos, sobre la advertencia que le hacen a Jesús, de que Herodes andaba buscándolo, lo quería matar, se podría decir. En Lucas 9:9 dice, y dijo Herodes a Juan, dice, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pero ese verle, yo creo que no era para... Claro, porque recordemos que él le quitó la vida y él temía a Juan. Claro. Y ahora que la gente te dice, no, que Juan Bautista volvió de entre los muertos, y él decía, a Juan yo decapité, o sea, ¿quién es este? Claro. Entonces, como que ahí podemos ver cierto miedo de él, ¿cierto? Como cierta inestabilidad, no claro, sé. Claro, que era así él, su personalidad, su forma de tomar las cosas era cierta así. Preocupación, miedo, como una mezcla de todo eso. Es que en un momento pensaba algo y después al otro segundo pensaba otra cosa, tenía problemas psicológicos muy fuertes este hombre, porque después este hombre hace cosas terribles. Sí, esto, lo que estamos viendo lo vemos por encima, pero todos le tenían miedo a Herodes. Si no era cualquier hombre que decía, no, sí, que ya... No, era malo el hombre, era terrorífico. Era, claro, sí, o sea, claro, de tener el ejemplo del papá. Entonces, por eso que... pero en un impulso por matar a Jesús mató a todos los niños menores de 2 años, a los varones. Entonces, este hombre tenía esa violencia, ¿verdad?, en su sangre, en su mente, esas decisiones impulsivas que te decía yo, que de repente tomaba decisiones que no... por tincada, se podría decir así. Y tenía siempre temor de todo, era supersticioso. O sea, tenía todas esas cosas, el hombre estaba... Claro, porque ahí ya de pensar que Juan había vuelto, así como... Claro, ya el hombre estaba mal de la cabeza, así que era peligroso ¿cuánto se llama? Este Herodes. Entonces, ahora, como decíamos, o sea, los fariseos podemos tomar esa idea, ¿cierto? Aunque no lo hizo explícitamente aquí en el texto, pero basado, ¿cierto?, en el contexto, y como le decía, en el contexto general también del Evangelio, podemos decir que sí querían silenciarlo, porque las enseñanzas de Jesús ya le estaban incomodando. Jesús ya ha venido descubriendo, ¿cierto?, la falsedad de su sistema religioso y todas esas cosas. Entonces ya aquí vemos que lo quieren silenciar. Entonces, sí, ese comentario es muy coherente. Pero aquí MacArthur añade algo más, ¿ya? Porque sí apunta a que lo querían silenciar, lo querían sacar de ahí, pero va algo más allá. Mire, dice, en ese tiempo Jesús estaba enseñando en Perea, sí, lo dijimos, ¿cierto? Una región localizada al oriente del río Jordán, frente a Samaria y Judea. Al igual que Galilea, también estaba gobernada por Herodes Antipas, como también lo dijimos, ¿cierto? Y aquí viene el punto que les digo yo. Los fariseos podrían haber estado tratando de obligar a Jesús a salir de Perea e ir a Judea. Mire lo que dice aquí. Los fariseos podrían haber estado tratando de obligar a Jesús, ¿cierto?, con esta amenaza, a salir de Perea, que es donde estamos ahora, para que se mueva a Judea, ¿ya? Donde el concilio o el Sanedrín, ¿ya?,
tenía jurisdicción, o sea, tenía más control. Claro. Y ahí, como no les gustaba la enseñanza, dice, aquí a entender el comentario de que ellos podrían echarle mano, por así decirlo, por lo que estaba diciendo. Bueno, esto tiene una lógica estratégica, ¿ya? Porque con Pedro conversamos y decíamos, los fariseos no dan punta sin hilo. No, ellos tenían harto conocimiento. Siempre ¿sabes? están ahí tramando, ¿cierto? Y los pasos Eran que dan, astutos. esas jugadas, ¿cierto? Pero bueno, con Jesús nunca les resultó, No. ¿ya? Pero aunque tiene una lógica estratégica, ¿cierto? Que ellos quisieran silenciarlo o amedrentarlo para que se moviera de Perea a Judea, y ahí en Judea tenía más control el Sanedrín, ¿cierto? Aunque tiene lógica, no está explícito en el texto, no lo dice acá. No, ¿Ya? No lo dice acá. ¿Ya? Está bueno el comentario acá de MacArthur, pero no está explícito acá en el texto. Pero sí podemos decir, sí, puede ser, pero no está textual, ¿ya? Pero aquí dice Pablo Hoff, dice, es probable que los fariseos, ¿cierto?, colaboraran con Herodes, el verdugo de Juan el Bautista, en una maniobra para ahuyentar al Señor de su dominio. Bueno, si vemos ese comentario, ¿cierto?, de esta probable colaboración, ¿cierto?, de los fariseos con Herodes, en esta maniobra de unir fuerzas, como le decíamos, eran como el agua y el aceite, no pasaban en ninguna manera a Herodes, pero ya hemos visto, ¿cierto?, alianzas que eran totalmente inesperadas. Fariseos con saduceos, que eran como el agua y el aceite, pero tenían un punto en común, que era Jesús, ¿cierto? Y ese odio por Jesús era más fuerte que la enemistad que tenían entre ellos. Entonces unían fuerzas. Entonces hemos visto ese tipo de uniones, pero aquí en el texto se vuelve a reiterar, no hay como algo explícito que nos diga que hubo tal colaboración. ¿Ya? Eso también hay que dejarlo en claro. Entonces, ¿ya? Eso es lo que podemos ver con referencia a esta advertencia de los fariseos. Ellos llegan, sí, nos quita, ¿cierto? Ahí nos desconcerta un poco porque vinieron a avisar, y a ellos les convenía quitar a Jesús de escena. Herodes lo estaba buscando para matarlo, hubieran quedado callados, Herodes se encarga, pero ellos vienen a avisarle. Y aquí podemos ver, tomando todos estos comentarios que leímos, ¿cierto?, que el más coherente con el texto y en su contexto era que lo buscaban silenciar, porque ya esta enseñanza que Jesús estaba dando era muy peligrosa para... Claro, le incomodaba ya, y Jesús ya venía descubriéndolo hace rato. Así que, ¿ya? Ahora vamos con el segundo punto, ¿cierto? Porque dijimos que lo íbamos a dividir en tres. La primera es, ¿cierto?, esta advertencia. Ahora vamos con la amenaza de Herodes. Tenemos que dejar claro que el texto no nos informa el por qué Herodes quería matar a Jesús. Los fariseos llegan diciendo, Herodes te quiere matar, pero no nos dice por qué. No se nos dice por qué. Pero aquí encontré un comentario de MacArthur donde se nos dice que hay varias posibilidades, que existen varias ciertas razones posibles del por qué Herodes lo quería matar. En primer lugar, nos dice aquí, dice, puesto que había matado al precursor de Jesús, Juan el Bautista, Herodes pudo haber temido que Jesús quisiera vengarse de él. ¿Ya? Porque ya hemos hablado de que este Herodes Antipas fue el verdugo de Juan. ¿Ya? Él fue el que quitó la vida a Juan el Bautista. Entonces, aquí se nos da a entender, ¿cierto?, de que tenía miedo que Jesús ahora tomara represalias. Y ya hemos visto de que Jesús tiene poder, tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible. No había quien le podía hacer frente. Ya fuera demonio, hacía sanidades, tocaba leprosos, quedaban limpios, ¿cierto? Entonces, y este Herodes era consciente del poder de Jesús. Y de hecho, después, casi antes de la crucifixión, vemos que Pilato lo envía a Herodes Antipas. Porque como Jesús le decía Galileo, ¿y quién tenía la jurisdicción de Galilea? Herodes Antipas. Entonces, Pilato, en un intento de él zafarse de él, no tener nada que ver con esto, porque no lo encontraba culpable, le dice a Herodes Antipas, lo manda allá. Y vemos ahí que Herodes Antipas le dice, o sea, uy, hace mucho tiempo que quería verte, porque él quería que Jesús hiciera milagros, porque se había enterado de las cosas que Jesús había hecho. Entonces él estaba consciente de que Jesús no era cualquiera, que tenía un poder sobrenatural, aunque obviamente en ese momento Jesús, como
eh, sabía que este hombre solamente quería ver cosas y Jesús no se iba a prestar para eso. Había cerrado su corazón a la verdad, solamente quería que le hicieran, por así decirlo, espectáculo. Jesús ni siquiera le responde palabras, no hace nada delante de él. No, ¿Ya? este Herodes estaba loco. Este perfil Trata como de burlarse del Señor. El perfil psicológico de Herodes era terrible. ¿Ya? Así que él sabía que Jesús era famoso. Hacía milagros. Porque él estaba pendiente de Jesús, eso estaba claro, que estaba pendiente de Jesús porque... Claro, lo intentaba buscar, como decías tú. Porque su influencia era peligrosa para él. Sí, eso viene en el segundo punto. Entonces, la influencia. Era cosa de tiempo nomás. Claro. Entonces, como les decía, o sea, él podría haber pensado, como nos dice aquí una de las razones, que quizás Jesús buscaría vengarse de él. Y consciente, ¿cierto?, de que tenía poder, entonces mejor quiso prevenir y buscó eliminarlo para protegerse. Claro. Eso es lo que nos dice acá, ¿ya? Ese es el primer punto, una de las razones. La segunda de las razones que nos dice acá MacArthur es que como sabía Herodes que Roma le pidió a él que mantuviera la paz, el orden, ¿cierto? Ahí, él pudo haber estado intranquilo, como decía Pedro, porque Jesús movía masas, ¿ya? Mucha multitud lo seguía, ¿ya? Multitudes, enormes multitudes seguían a Jesús. Entonces, si Jesús instigaba una revuelta, estaban fritos. Iba a haber desorden. Y si había desorden, esto iba a llegar a oídos de Roma. Y si llegaba a oídos de Roma, la carrera y el poder, ¿cierto?, que Herodes tenía, estarían en juego. Porque recordemos, como les decía anteriormente, Arquelao, el hermano, ¿cierto?, el que estaba ahí con Judea, Samaria, ¿cierto?, él fue depuesto por Roma. Roma lo sacó. Le quitó el poder, le quitó la autoridad, lo sacaron y Entonces, vemos que a lo mejor él tenía eso de, tengo que mantenerlo. Y lo que le pasó al hermano. Claro, entonces, entonces, él ve a Jesús como si instigara una rebelión, no le servía mucho, ¿ya? Si es que entonces todo eso lo de él estaría en peligro porque le llegarían a decir, y bajo la jurisdicción, ¿en qué terreno estaba cuando sucedió esto? No, que está en Perea. ¿Quién está ahí al mando de Perea? Herodes Antipas. No, entonces, depongámoslo, ¿ya? Entonces, que se fuera de ahí. Claro, es que Roma permitía gobernar si había orden, ¿verdad? Y si sin revueltas. Claro. Sí. Esas eran las dos, se podría decir, condiciones del gobernador, ¿verdad? De mantener el orden y que no hubiera revueltas. Por eso que el otro hermano, ¿cuál? Habían revueltas porque fue muy cruel, entonces... Claro, entonces había revueltas y lo sacaron. Y Herodes, lo más probable que él no quería, que como la popularidad de Jesús estaba creciendo, iba creciendo cada día más, él lo veía como un enemigo político. Claro, no era como, es que igual no lo veía quizá como un enemigo directo, así como lo veían, por ejemplo, los religiosos. Pero como estaba en juego su carrera y su poder... En cualquier momento podría, como tenía popularidad, podría hacer una revuelta y su cargo se iba a ir a las pailas. Entonces, desterrado como su hermano. Claro. Entonces, eso para él era una amenaza. Claro, entonces para poder prevenir, ¿cierto?, una revuelta, se dice aquí el comentario que para prevenir entonces él, ¿cierto?, decide tomar esta acción, ¿cierto?, en contra de Jesús. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver el segundo punto. El primero es que quizás pensó que Jesús le podía vengarse, y el segundo, que como Jesús movía masas, podría instigar a una revuelta y eso a él no le servía, estaba en juego su carrera, estaba en juego su poder, podría ser depuesto así como lo fue su hermano Arquelao, y él no estaba dispuesto a eso, entonces para prevenir, manda esta amenaza. ¿Ya? O quizás lo quería hacer, estos se enteran y le vienen a avisar así también tenían su jugada ahí, también tenían su carta, silenciarlo, les servía. Imagínate, no sé, el patrón psicológico de Herodes pensando que él le había quitado la vida a Juan el Bautista y pensando, diciendo que él se reencarnó o no sé qué cosa, porque creían tantas cosas que
o se reencarnó Juan el Bautista, culpa, ¿verdad? La culpa lo seguía. No, imagino lo que tenía en la cabeza ese hombre, como era tan Como psicológicamente desequilibrado, sus pensamientos estaban muertos locos. O sea, era tenía paranoia, miedo, tenía miedo de que pudiera pasar cualquier cosa. No, estaba mal ese hombre. Ahora, la tercera razón que nos dice aquí MacArthur es que es posible que al igual que su padre, Antipas también podría haber visto a Jesús como un rival para su trono, porque recordemos que podría haber como un rey, ¿cierto? Que la multitud estaba nombrando, por así decirlo. Claro, entonces estaba ahí, lo ve como un rival. Pero, claro, nosotros podríamos decir, es razonable pensar, ¿cierto? Que como su padre fue así, él también heredara todo esto. Pero también es importante decir que el texto no lo dice. No lo dice. Es importante decir, no. ¿ya? Estos son supuestos, ¿cierto? Razones posibles, ¿ya? Del por qué Herodes amenaza, ¿cierto? Con matar a Jesús, ¿ya? Porque, vuelvo a reiterar, no está en el texto no lo informa, ¿ya? Pero estas son como unas razones posibles del por qué, ¿ya? Sí, porque igual es bueno buscar por fuera el perfil psicológico de Herodes, y vas a encontrar porque él tiene un historial, ¿verdad? De sucesos que hizo, que ahí los estudiosos pueden sacar Claro. un perfil psicológico de él. Y en base a eso, ¿cierto? Dan su posible, ¿cierto? Claro. Tomando, claro, porque pero no está en la escritura, por eso, pero sí por fuera usted puede buscar el perfil psicológico. Por eso hemos remarcado bien, no está en el texto, pero puede ser posible, tomando el texto o según lo que dicen los historiadores, ¿ya? Pero, hermano, más allá, ¿cierto? Lo que es importante, más allá, ¿cierto? De las intenciones que hayan tenido los fariseos, porque quizás lo querían callar, o más allá de las intenciones que haya tenido Herodes, que a lo mejor lo veía como un rival al trono, o quizás que tenía miedo que tomara represalia, o cosas por el estilo, más allá de todo eso, de la intención de los fariseos o de quien sea, lo más importante aquí en el texto es la respuesta de Jesús, ¿ya? Porque el énfasis del texto no está en esas conspiraciones que ellos estaban haciendo, sino que el énfasis del texto está en esa determinación que tenía el Señor de cumplir su misión, a pesar de incluso que lo estuvieran amenazando. Jesús estaba determinado a cumplir su misión, ¿ya? Y no se iba a dejar amedrentar, no le iban a mover ni un pelo, como decíamos hace un momento, ni siquiera le iban a hacer temblar la voz ante esta amenaza. Así que vamos al tercer punto, la respuesta de Jesús. Bueno, ¿qué fue lo que Jesús le responde? Y les dijo, id y haced, decid a aquella zorra, y aquí ellos fuera demonios y auguraciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Claro, lo primero que nos llama la atención es que Jesús se refiere a Herodes como zorra, o como bien Pedro leía en la NBI, zorro. Zorro, claro. ¿Ya? Eso es lo que llama la atención, porque que Jesús se refiriera a alguien de esa forma tan despectiva es extraño. Claro. No lo hemos visto hasta ahora llamando así, ¿ya? Entonces, y vemos que Herodes es el único individuo en el Nuevo Testamento para el cual el Señor se refiere así de esa forma, ¿ya? Con tanto desprecio. Dice aquí MacArthur, las zorras son alimañas astutas y maliciosas. Tome ahí, mire, astuta, maliciosa. Así eran los zorros o las zorras, ¿cierto? Alimañas astutas y maliciosas, conocidas por su capacidad destructiva. Ahí tenemos otra característica. Ya vemos ahí, astuto, malo, destructivo. Ahí vemos tres características, ¿ya? Que nos va diciendo aquí el comentario. Y dice aquí MacArthur, por ejemplo, dice Cantar de los Cantares de Salomón, hace referencia a zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Justo nuestro hermano Daniel estuvo predicando de eso un domingo atrás.
Sale en Cantares capítulo 2, verso 15, ¿ya? Y habla acerca de estas zorras pequeñas que destruyen la vida, ¿ya? Entonces vemos ahí que cuando se habla acerca de los zorros, las zorras, no está diciendo algo bueno, ¿ya? No algo bonito. Ahí vemos que MacArthur dice astuto, malicioso, destructivo. Y lo vemos que queda reafirmado cuando dice que estas zorras pequeñas echan a perder las viñas. Ahí claro. En Cantares, ¿ya? Y continúa diciendo, por tanto llamar zorra a alguien era un insulto despectivo y degradante. El equivalente en la lengua vernácula moderna a llamar a alguien un canalla. Canalla, astuto, malicioso, destructivo. ¿Ya? Eso fue lo que Jesús le quiso decir a Herodes, ¿ya? Al llamarlo de esta forma, ¿ya? Y vemos, hermanos, aquí que a los ojos del Señor Herodes no era un león poderoso, como quizás muchos lo veían, porque como decías tú, muchos le temían. Por la forma en que era, podríamos decir que era un loco y todos temían a ese loco, no sabían cómo iba a reaccionar, que era impulsivo, era cruel, ¿cierto? Como un descendiente de su padre. Un ejemplo, era como la copia, podríamos decirlo, la de copia. su padre, ¿ya? Y muchos le temían, pero Jesús no se intimidó ante él. No se intimidó ante esa autoridad, ante su poder, ante esta amenaza, y él no lo ve como un león poderoso, sino que vemos acá que lo ve como una simple zorra, un simple zorra, ¿ya? Entonces, era más que una molestia, más que una amenaza, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí podría ser astuto, podría ser malicioso, podría ser destructivo, ¿ya? Pero frente al verdadero poder de Dios, no podía hacer nada. Era una molestia más que una amenaza, ¿ya? No podía hacer nada. Era débil delante del verdadero poder de Dios. Amén. Totalmente débil. Entonces vemos acá que el Señor no se turba, no se le enreda la lengua, no tuvo temor, no se le movió ni un pelo y envió un mensaje a ella, una amenaza. Ustedes la trajeron, ¿sí? Bueno, vayan y díganle a este Herodes, como bien leía Pedro, he aquí hecho fuera demonios. Voy a seguir haciéndolo, voy a seguir echando fuera demonios, voy a seguir haciendo curaciones. Miren, la estoy haciendo. ¿Ya? Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Ya? Dice aquí Pablo Hoff, no debemos interpretar literalmente la frase hoy y mañana, porque Jesús no murió 3 días después de decir estas palabras, ni cesó de obrar milagros. La expresión indica solamente que su tiempo es corto. ¿Ya? Y claro, porque recordemos que esta es una parte intermedia antes del desenlace final, ¿ya? Jesús aquí no está diciendo que en 3 días termina su obra y que en 3 días va a morir, como dice aquí Pablo Hoff. No, no es literal, sino que se refiere a esto queriendo decir que su tiempo es corto, ¿ya? Pero aunque el tiempo es corto, él no se iba a dejar amedrentar por esta amenaza, sino que él iba a continuar con su ministerio terrenal hasta que lo finalizara. Él iba a continuar haciendo la voluntad del Padre, que para eso fue a lo que vino, ¿cierto? Él iba a cumplir su misión. Él iba a seguir liberando a las personas de la opresión demoníaca. Él iba a seguir, ¿cierto?, liberando a las personas, curando enfermedades, enseñando. Él iba a continuar. Y lo iba a seguir haciendo día a día, como lo ha venido haciendo, e incluso durante el breve tiempo que le quedaba. Él iba a continuar, porque su objetivo era hacer la voluntad del Padre. Nada ni nadie lo iba a frenar. Él iba a completar esa obra de redención para la que vino. Entonces, esa amenaza de Herodes no iba a cambiar en lo más mínimo, ¿cierto? El rumbo de nuestro Señor Jesucristo no lo iba a amedrentar en ninguna manera. Dice aquí, ¿quieres decir algo? No. Dice aquí Pablo Hoff, Jesús sabe que sus enemigos no pueden quitarle la vida mientras no haya acabado su tarea. Además, no ha llegado su hora. No es el hombre, sino Dios, el que dispone de todos los eventos de su vida. Y así es. Es Dios el que tiene el tiempo en sus manos. Es el tiempo de Dios el perfecto. Y ellos no le iban a poder echar mano hasta
que Dios permitiera que así fuese. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que aunque Herodes lo haya amenazado, estos fariseos habían traído esta noticia, ¿cierto? Esta amenaza a Jesús. Jesús no iba a morir en Perea y Jesús lo sabía. Jesús no iba a morir en Perea. E incluso les dice que él iba a continuar, a pesar de que él iba a ser, ¿cierto? Iba a continuar con su misión, iba a seguir echando fuera demonios, iba a seguir enseñando, iba a seguir sanando, ¿ya? Él sabía que también era necesario que fuera a Jerusalén, Eso es. que iba a continuar su camino. No se iba a quedar ahí en Perea, él no iba a morir en Perea. Él tenía que continuar su camino a Jerusalén. Pero no en el tiempo que Herodes lo dijera, no en el tiempo que los fariseos determinaran, sino que en el tiempo que Dios había establecido. Jesús no está viajando por accidente o por voluntad propia. Lo que está haciendo Jesús está haciendo la voluntad del Padre, está cumpliendo y obedeciendo al Padre. Así es. ¿Verdad? Y también cumpliendo una profecía. Claro, todo había sido anunciado. Claro, un anuncio profético. Entonces, en base a eso, en base a la voluntad de Dios, ningún hombre puede detener la voluntad de Dios. No, y ahí no. lo vemos claro. Claro. Entonces, Jesús sabía que no iba a morir en Perea. Él sabía que tenía, y que Herodes no le iba a poder echar mano, ni nadie le iba a poder echar mano. Y él iba a continuar su camino a Jerusalén, porque su tiempo estaba en las manos de Dios, ¿ya? Y además él sabía, no iba a morir en Perea. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, él, como ya lo hemos dicho varias veces, él sabía que ir a Jerusalén era igual su muerte. Él sabía que estaban conspirando en su contra. Él sabía que a lo largo de todo su ministerio era el blanco de asesinos. Desde bebé, como estuvimos hablando al principio de la introducción, ¿ya? Y aquí también lo tenían ahí en la mira, lo tenían ahí, ¿cierto? Lo estaban apuntando. Pero era necesario que él fuera a Jerusalén y que padeciera mucho en las manos, ¿cierto?, de estos líderes. Era necesario que así fuese, ¿ya? Ahí en Jerusalén estaba el centro de adoración mismo. Ahí estaba el sistema de sacrificio, ahí en el templo, ¿cierto? Entonces era necesario que él fuera ahí a Jerusalén porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ahí donde todos los sacrificios se hacían. Y es ahí donde él tenía que morir. En Jerusalén. Porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio definitivo. ¿Ya? Ahí tenía que morir. No acá en Perea. Y él sabía, el tiempo de su vida, el camino, todo está en manos de Dios. Dice aquí un comentario de MacArthur. Este dicho proverbial refleja la amargamente irónica verdad de que Jerusalén, el centro de la adoración judía, fue el escenario de la muerte de muchos de los profetas. Claro. Por eso. Irónicamente. Pero fue el escenario de la muerte de muchos profetas. Y Jesús, o sea, vemos ahí que Jesús lo reconoce, o sea, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yo sé que voy a ir allá a morir, así como también lo hicieron con muchos otros que fueron enviados. Claro, está denunciando a su pueblo por lo que han hecho por las veces que Dios ha querido salir en su auxilio. Por siempre, ¿verdad? Hace como una denuncia pública de la historia de Israel contra los profetas. Claro. Y de hecho, Jesús contó una parábola que resume esa larga historia de Israel, ya de matar a los profetas de Dios. Tenía la fama de él. La cual iba a culminar con su propia muerte. Y esa la podemos ver en Lucas 20, del verso 9 al 16. Lucas 20, del 9 al 16. Dice así, Jesús decía, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también lo golpearon y lo afrentaron y le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. ¿Ya? Eso está en Lucas 20, del verso 9 al 16. Entonces vemos que Jesús ya sabía de todo esto. Una vez más lo vemos acá en la Escritura. ¿Ya? Estas cosas que van a suceder no lo pillan de sorpresa. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía y estaba totalmente determinado a cumplir con su misión. Aunque eso significara que él tenía que dar su vida en la cruz. Aunque eso significara que tendría que derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Ya? Porque él veía el propósito de Dios ahí. Veía la salvación de muchos, incluidos nosotros y muchos más. ¿Ya? Entonces, vemos que a pesar de las conspiraciones, a pesar de su propio sufrimiento, él sigue firme y adelante. Y vemos acá, o sea, que él ya sabía que el pueblo lo iba a rechazar, así como también rechazaron a otros que fueron enviados de parte del Padre. ¿Ya? Entonces, pero aquí hay algo bien importante que también es necesario recalcar, que de ninguna manera podemos decir que el pueblo judío llevó toda la responsabilidad de la muerte de Cristo. ¿Ya? Ellos no se llevaron toda esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente en la introducción, el asesinato de Jesús fue una amplia conspiración en la que participaron Roma, participó Herodes, participaron los gentiles, participó el Sanedrín judío, ¿cierto? El pueblo de Israel. Participaron diferentes grupos que en ninguna manera quizás se hubieran reunido, que se odiaban entre sí, pero por causa de su odio, ¿cierto? O por su conveniencia, ¿cierto?, de eliminar a Jesús, se unieron fuerzas. ¿Ya? Dice MacArthur: es significativo que la crucifixión de Cristo es el único acontecimiento histórico donde todos esos grupos sumaron sus fuerzas para un objetivo común. ¿Ya? O sea, ahí lo podemos ver. O sea, que los fariseos ahí estén cerca, ¿cierto?, de los gentiles, un Poncio Pilato, claro, ¿cierto? Vemos esa unión ahí, vemos que los soldados romanos, todo esto, todo estaba adentro. El pueblo judío, el Sanedrín, ¿cierto?, estos líderes, todos estaban de acuerdo en esto. ¿Ya? Pero también es importante decir que si bien no podemos darle toda la culpa, como decíamos, al pueblo de Israel, sino que esto fue una conspiración de varios grupos que, aunque se odiaron en algún momento o tenían diferencias, igual unieron sus fuerzas por una causa común, ¿ya? La participación de todos ellos fue un medio clave, ¿cierto?, para poder llevar a cabo el plan de Dios. Yeah. Así es, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que la muerte de Cristo estaba ideada desde antes. Estaba dentro del plan de Dios. Fue ordenada por Dios. Isaías 53:10 dice: Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Ya? Pedro, ¿cierto?, también afirma, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. En Hechos 2, verso 23, cuando él estuvo, ¿cierto?, ahí hablando a la gente, llamándola al arrepentimiento. Lo entregaron en manos de inicuos a los romanos, ¿ya?, para matarle. Entonces vemos ahí que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que todo esto estaba dentro del plan de Dios. Todo esto estaba dentro del plan de Dios. Y ellos fueron, aunque ellos idearon, ¿cierto?, tenían en su corazón hacer esto, todo esto estaba en pleno conocimiento de Dios. Y ellos fueron un medio por medio del cual Dios llevó a cabo su plan.
Claro. de salvación. Ahora, ellos no tenían ni idea que estaban ayudando a cumplir lo profetizado. No tenían ni idea, ¿ya? Y como dice aquí en 1 Corintios 2:8, si ellos hubieran entendido la sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo dice ahí, si ellos hubieran entendido esta sabiduría de Dios, nunca lo hubieran hecho. Nunca lo hubieran hecho, ¿ya? Pero no sabían. ¿Y cuán altos son los pensamientos de Dios? ¿Cuán grande es la sabiduría de Dios? ¿Ya? Ahí, o sea, ahí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver. Ellos, sin pensarlo, sin saberlo, ayudaron a que se cumpliera el plan. Pensando que iban a eliminar a Jesús. Al fin y al cabo, ese no era el fin. Bueno, sino que era el principio. A la vista del hombre, el fracaso. Del humano, era el fin para Jesús porque estaba muerto. Pero no era a los ojos de Dios. Claro, esto era más allá de la vista del hombre. Claro. O de los pensamientos del hombre. Y vemos el poder de Dios. Es verdad que para Dios no hay nada imposible. Así es. Y la voluntad de Dios se cumple. Así es. Y el hombre no es un obstáculo para no cumplir la palabra de Dios o para no cumplir la voluntad de Dios. Y lo vemos claro, aunque se unieron muchos en fuerza para destruir lo que Dios quería para el hombre, lo que hicieron con eso fue todo lo contrario, ayudar a que se cumpliera el plan de Dios, a que se cumpliera, a que todo esto sucediera. Y era una voluntad completamente de Dios. Claro, imagínate, o sea, la sabiduría de Dios, o sea, ni siquiera cabe en nuestros pensamientos, como bien dices tú, para nosotros es como, murió el fin. Claro. Pero para Dios no. Era el principio, la más grande de las victorias. Mire, dice aquí un comentario de MacArthur, dice, la cruz es, por lo tanto, la prueba más grande de la total soberanía de Dios. La cruz es la prueba más grande de la total soberanía de Dios. Sus propósitos siempre se cumplen, a pesar de las malvadas intenciones de los pecadores. Dios obra su justicia, incluso a través de las acciones malvadas de agentes injustos. Eso demuestra cómo todo lo que Él hace es bueno y cómo Él puede hacer que todas las cosas obren para bien. Como dice Romanos 8:28. Aún las cosas más detestables de los poderes del mal han intentado ejecutar, ¿cierto? Pero en las manos de Dios. Claro. Nadie puede echar por tierra lo que Dios ha determinado. Nadie puede doblegar su mano. Y como dice aquí el comentario, o sea, Dios obra su justicia incluso a través de las acciones malvadas de los injustos, ¿cierto? Sus propósitos siempre se cumplen. A pesar de esas intenciones malvadas de los pecadores, porque Él ve los corazones y Él ve todo eso. Y como dice Romanos 8 ahí, como leíamos, Él hace que todas las cosas, a los que aman a Dios, las transforma para bien. ¿Ya? Todo obra para bien. Él transforma todo eso. La maldad que los demás traman, Dios todo lo transforma para bien a aquellos que le pertenecen. ¿Ya? Dios siempre cumple su propósito. Y como bien me gustó como dice ahí, la cruz es la prueba más grande de la total soberanía de Dios. Él está en control de todo. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Y nadie doblega su mano ante su plan. Nadie lo doblega. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver, hermano, que, bueno, Jesús no se amedrentó ante esta amenaza. Llegaron con esta amenaza, sí, fue el blanco, ¿cierto?, de muchos asesinos. Vemos aquí aparece otro villano en escena, uno más a la lista de los que ya habían buscado quitarle la vida, ¿ya? Pero él no se inmuta. Él sabe que el tiempo está en las manos de Dios. Sabe que aún no ha llegado su hora, que ellos no le pueden echar mano hasta que el Padre permita que le echen mano, ¿ya? Sabe que no va a morir en Perea, sino que está establecido, ¿cierto?, proféticamente, que él muriera en Jerusalén. Ahí tiene que dar el mismo ofrenda viva, claro, sacrificio vivo por el pecado, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque Herodes era astuto, malicioso, destructivo, no era nada
delante del Hijo de Dios. Y no le titubeó ni siquiera la voz, ni siquiera las piernas, no le movió nada. Jesús estaba totalmente determinado a cumplir con su misión, a pesar de que lo amenazaran, a pesar de que sabía que lo querían matar, a pesar de que él sabía que ir a Jerusalén significaba morir igualmente, dar su vida. Pero como él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Claro. Él puso su vida. ¿Ya? Todo esto estaba dentro del plan de Dios, pero Dios, viendo los corazones, usa los planes de los malvados para llevar a cabo su propósito. Amén. ¿Y qué podemos aprender más nosotros también acerca de esto? Bueno, y así como Jesús, hermano, recibió esta advertencia de Herodes Antipas, nosotros también nos podemos enfrentar a diversas situaciones que podrían quizás hacernos retroceder, ¿ya? Porque vivimos rodeados de presiones, vivimos rodeados de temores que muchas veces como que todas esas cosas intentan desviarnos del camino. Y Jesús nos dijo, no va a ser color rosa todo esto. Todo aquel que me quiera seguir, bueno, van a pasar situaciones. Es como todos en contra de él. Si le hicieron eso al maestro, el siervo no puede pensar que va a ser mejor que el maestro. ¿Ya? Entonces, si a él le pasaron cosas, aquellos que lo siguen también van a tener lucha. Y la primera lucha que tenemos es contra nosotros mismos. Así ¿Cierto? Tenemos muchas diariamente. Y muchas veces, ¿cierto? Pasan situaciones fuertes en nuestras vidas que también nos remecen tanto que a veces queremos como ya quedar ahí, retroceder, no seguir. Y hay muchos que hemos oído quizá que han dicho, no, es que antes de ser cristiano me iba mejor. No pasaban tantas cosas. O este que no es cristiano, no le pasa nada, está mejor que yo. ¿Cierto? Cosas que podemos ver que quizá pareciera que estamos fracasando, que no vale la pena y cosas por el estilo. Pero podemos ver acá en la escritura, hermano, que Jesús nos muestra algo bastante clave, ¿ya? Que Él no vivió reaccionando a las amenazas, Él no vivió reaccionando al miedo, ¿ya? Vemos que Él siempre fue guiado por el propósito de Dios, por el plan de Dios, por la voluntad de Dios. Él sabía para lo que había nacido, Él sabía a lo que había venido, ¿ya? Él sabía que tenía que cumplir esa misión y Él iba a seguir firme. Y lo vemos acá determinado. Continuó firme, ¿ya? Sin distraerse, sin detenerse, a pesar de. Iba nadando, por así decirlo, contra la corriente, ¿ya? No se deja detener por la amenaza humana. Él conoce su misión, Él conoce su tiempo, Él conoce el propósito de Dios y lo vemos acá, avanzando con firmeza, incluso, como decía, considerando que esto significaría para Él que derramara incluso hasta la última gota de su sangre. Pero Él no se detiene, sino que está firme ahí adelante, ¿cierto? Ahí mentalizado en la cruz. Cada vez que se acercaba a Jerusalén, la sombra de la cruz, ¿cierto? Más lo estaba envolviendo. Pero Él estaba ahí, determinado a cumplir su misión. Entonces, la palabra de hoy, hermano, a nosotros también nos alienta, ¿ya? Y nos enseña que no es un día para volver atrás, no es un día para retroceder, por miedo, por las situaciones que podamos estar viviendo, porque no va a ser fácil, Jesús lo dijo, vamos a pasar diferentes cosas, no va a ser fácil, Él nos lo ocultó, ¿ya? Si alguien se lo ocultó, bueno, quizás le quiso endulzar el oído, pero Jesús no lo ocultó. El Cristo de la Escritura no lo oculta, no anda con cosas, ¿ya? Entonces, vemos acá que a través de su ejemplo somos alentados y se nos enseña que no tenemos que retroceder, aunque vengan estas situaciones, tenemos que seguir firmes y adelante. Nos alienta a seguir firmes adelante. Nos invita, ¿cierto?, a renovar nuestras fuerzas en Él, a confiar en Dios, en que todo está en sus manos, que Él tiene el control de todas las cosas, que nada se escapa, no hay corazón delante de Él que Él no conozca, ¿ya? Nadie doblega su brazo, nada sucede sin que Él lo sepa, ¿ya? Y Él conoce las necesidades de cada uno de los que le pertenece. Entonces, aunque haya incertidumbre, Dios sigue teniendo el control de todo. Él sigue teniendo el control del tiempo, Él sigue teniendo el control del camino. Y en el único lugar en que realmente estamos seguros es en el Señor, ¿ya? En las manos del Señor. Así que, bueno, yo le doy gracias al Señor por su palabra, que ha sido de gran bendición, ¿cierto?
mi vida. Y no dudo también que haya sido también de bendición a nosotros, ¿cierto? De ver a nuestro Señor ahí, que no se deja amedrentar. Y nosotros somos cobardes. Muchas veces ahí nos estudiamos. Pero Cristo dijo, o sea, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Confíen en mí, no confíen en ustedes. Porque yo vencí al mundo. ¿Quién es el que venció al mundo? Cristo. ¿Y quién es Él? No es cualquiera. No es cualquiera. Amén. Así que si estamos débiles, bueno, vengamos a Él. Si tenemos temor, vengamos a Él. ¿Ya? Porque una vez más decimos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Amén. 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 Bueno, hermano, este pasaje sin duda ha sido un pasaje bien importante en el sentido de que vemos a un Jesús donde nos muestra, ¿verdad?, que perseverar en la voluntad de Dios, ¿verdad?, nos enseña que aunque hayan oposición o amenaza, como vemos en el texto, o opresión, ¿verdad?, Jesús seguía, continuó, siguió. O sea, en otras palabras, o sea, si suceden estas cosas, y como bien decía Joana, vamos a tener aflicciones, pero hay que seguir. Jesús nos deja claro acá, ven a este Herodes, que es un hombre malvado, que cualquiera que le dijera, oye, te busca Herodes para matarte, es lo más probable que claro, que es lo más probable que ahí se tirado la bomba de humo y desaparece. ¿Ya? No, o sea, se arranca de ahí. Jesús continúa, bajo amenaza, bajo oposición, bajo presión, continuó. ¿Ya? Él continuó y él nos enseña que él sigue. Le dice, encima le manda a decir a esta zorra, ¿verdad? Que él seguirá haciendo lo que tiene que hacer por voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces también vemos la sumisión, ¿verdad?, de Cristo. Y vemos la sumisión en el Padre. Vemos que Él quiere hacer la voluntad del Padre. Él quiere cumplir con lo que el Padre le ordenó. Y no se detiene ante nada, ¿ya? Entonces, cuando Dios determina algo, ¿verdad?, nadie puede impedirlo. No. Nadie puede impedirlo. Y lo vemos claramente aquí en las Escrituras con Jesús, cómo Él, ¿verdad?, continúa y sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿ya? Y su mirada está en la cruz. Su mirada está puesta ahí en la cruz, ¿ya? Entonces, como podemos ver, la obediencia en Dios implica, ¿verdad?, riesgo, ¿ya? Y siempre lo hemos dicho nosotros, la obediencia en Cristo implica riesgo, implica, ¿verdad?, persecución, implica batallas, implica altos y bajos, pruebas, ¿verdad? Y como Cristo nos ha estado enseñando, no solamente, ¿verdad?, que de estos fariseos, ¿verdad?, que está la oposición, sino que vimos que también se unieron otras fuerzas más, ¿verdad?, para poder callar, para poder silenciar las enseñanzas, para silenciarlo a él, para sacarlo del camino, ¿verdad?, porque era un peligro, ¿ya? Pero Jesús sabía el peligro que corría, sabía lo que el hombre podía hacer, ¿verdad? Pero él obedeció, él seguía obediente, ¿ya? Entonces, podemos ver cómo Jesús nos enseña, ¿verdad?, este caminar en este mundo, ¿verdad? Por eso que él nos entiende cuando nosotros vamos a Él, porque Él lo vivió acá, y lo vivió de una manera totalmente terrible, ¿ya? Muerto en la cruz, un inocente, ¿verdad?, siendo Él inocente, juzgado injustamente, cuando Él había traído todo lo bueno, como veíamos, acusado injustamente, no hizo nada malo, sino que quería nuestro bien, y aún así. Entonces, como
como podemos ver, está la, la decisión de Jesús claramente era una amenaza para sus enemigos. De seguir, de continuar, de apuntar hacia la cruz. ¿Ya? Jesús continúa su obra, continúa la obra puesta por Dios, que era el camino hacia la cruz. ¿Verdad? Completar esa obra maravillosa. Y al final nos trajo bien igual, mucho mayor. Caminar hacia Jerusalén. Amén. Y la cruz. Ese era su fin de su camino en esta tierra, pero solamente por un momento, porque más abajo dice, ¿verdad? Que y al tercer día dice, termino mi obra, pero no es solamente termino mi obra aquí, no, que ya se acabó, no, en su vida aquí 100% hombre, pero después continúa su obra de ascensión, que es mucho más poderosa. Así que estos versículos, hermanos, nos dejan claro, ¿verdad? El camino que nosotros elegimos. Seguir a Jesucristo, aquí va a ser un camino difícil. Seguir los pasos del Maestro, ¿verdad? Es algo difícil. Siempre lo hemos dicho, nosotros no lo ocultamos, ¿verdad? Es un camino difícil, ¿verdad? Pero tiene una recompensa eterna, ¿verdad? Es una recompensa eterna, que es mucho más valiosa que todas las cosas materiales que nosotros tenemos o que queremos tener, ¿ya? Así que eso, pues, hermano. Aparte también estos versículos nos preparan para los que vienen. Así es, va todo unido. Va todo unido, así va que todo de la mano, nos preparan, ¿verdad? Para los versículos que vienen, ¿verdad? Siguiente. Y bueno, ahí vamos a ver en el otro estudio. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor por su enseñanza, que siempre nos está, bueno, nos está mostrando su camino, pero a la vez nos está advirtiendo a nosotros de que ese camino que nosotros elegimos imitando sus pasos va a ser difícil. Él lo muestra, y lo muestra claramente ahora, ¿verdad? Cómo querían deshacerse antes de que terminara la voluntad y la obra del Padre, pero Él continúa. No importando lo que encuentre en el camino, Dios Padre se hará cargo de lo demás. Y sabiendo todo eso, por eso nos dejó el Espíritu Santo. Amén. Que nos capacita y nos ayuda para que con denuedo podamos ahí seguir firmes y adelante. Amén. Compartiendo, predicando tanto en palabra como en vida, ¿cierto? Amén. Así que le damos gracias al Señor nuevamente, siempre dándole gracias al Señor por su palabra, por su Espíritu Santo y por su amado Hijo Jesucristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y que nos enseña todos los días, ¿verdad? Cuando venimos a la Escritura, a aprender más de Él y su voluntad y lo que bueno, también nos vemos reflejados nosotros ahí, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta? ¿Verdad? ¿Cuánto nos falta para que quedamos cortos? Nos falta mucho todavía en nuestro caminar en Cristo. Pero el Señor nos dice...